Agradecido, Señor y Padre Celestial, por la vida que nos da, la vida física, Señor, pero sobre todo por la vida espiritual que nos ha dado en el Salvador. Agradecidos acá estamos, Señor, como cada domingo, para tributarle honra, reconocimiento, alabanza, adoración, Señor. Para centrar nuestro pensamiento en su palabra, en el mensaje de su voluntad para nuestras vidas. Para orar, Señor, por nosotros, nuestras casas, la vida y el mundo entero, Señor. Creemos, Señor, que usted es el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo, Señor, en el cielo y en la tierra. Que su voluntad se está cumpliendo sobre todas las cosas. Que hay un propósito que usted tiene trazado desde la eternidad. Y nuestras vidas tienen un lugar también allí, Señor, en ese propósito suyo. Pedimos que nos bendiga por medio de su palabra, Señor. Hable a nuestros corazones, nos recuerde qué tenemos, qué estamos llamados a hacer como hijos suyos, como pueblo suyo. Su Espíritu Santo nos asista en nuestra necesidad. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar, vamos a ver algo más acerca de las experiencias en la vida de un rey. Estamos con el rey Ezequías y hoy vamos a tomar el capítulo 30. Segunda de Crónicas, capítulo 30, los primeros 20 versos. La semana pasada vimos cómo Ezequías colocaba los cimientos para un nuevo comienzo, para una nueva etapa en su vida, en la vida de la nación, cuando asumió el trono. Y lo que hoy vamos a considerar fue el paso siguiente, inmediato, el paso inmediato en los próximos días de lo que sucedió en ese nuevo inicio que arrancó, pues, que tuvo lugar al asumir el trono, ¿no? ¿Qué cosas necesitamos recordar, necesitamos tener presentes? Dios había llamado al pueblo de Israel, a la descendencia de Abraham, para que fuesen su pueblo, para que fuesen el pueblo de él. Y si algo debían ellos tener siempre presente y recordar es que ellos no eran cualquier pueblo que de tantos que habían sobre la faz de la tierra, sino que ellos le pertenecían, ellos eran el pueblo del Señor. Que el Señor los había tomado para que fuesen el pueblo suyo. Como en otros momentos diría, para que fuesen su tesoro particular, su tesoro especial. De todos los pueblos de la tierra, el Señor dijo, yo los he tomado a ustedes para que sean míos. Entonces eso era algo que ellos debían mantener siempre presente, ¿no? Y eso les hubiese ayudado y les hubiese librado de muchos extravíos. Pero cuando ellos se olvidaban de eso, se entregaban a la idolatría, a una vida sin propósito, sin sentido. Y entonces Ezequías comienza, abre el templo, restaura el servicio, la comunión al Señor, llama al pueblo al arrepentimiento y inmediatamente dice, nosotros tenemos que celebrar en cierta forma que somos de Él, que le pertenecemos a Él. Y es lo próximo que vamos a considerar, celebrando que somos de Él, he titulado el mensaje. Y esto tenía que ver con la celebración específicamente de la Pascua, con la celebración de la Pascua.
estaban comenzando un nuevo año. Ezequías estaba comenzando su gestión como nuevo rey de la nación. Estaban en el primer mes del año, en las primeras semanas del año. Y Ezequías, tratando de hacer todo como debe ser hecho, entiende que la ley mandaba que la Pascua se celebrase a los 14 días del nuevo año. Comenzado el nuevo año, a los 14 días hay que celebrar la Pascua. Y Ezequías está asumiendo y dice, tenemos que celebrar la Pascua. Hay que hacerlo. Y tenían años que no la celebraban. Ya eso se había como que perdido prácticamente. Y no era fácil. Organizar la preparación, la realización de la Pascua después de tanto tiempo tenía que realizarse en Jerusalén, en la capital. Tenía todo el pueblo que venir de los distintos estados, de las distintas zonas, ir hacia Jerusalén. Tenía que estar el personal sacerdotal y levítico preparado. Era una preparación un tanto exigente para ello. Pero no hay opción, hay que hacerlo. Es mandato del Señor. Y si vamos a comenzar a caminar con el Señor, tenemos que hacer lo que Él dice que hagamos. De forma que nosotros leemos así, en el capítulo 30, verso 1, dice, envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, al templo que ya estaba abierto nuevamente, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. ¿Qué sigue? Y voy a estar preguntando muchas veces esto. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿De dónde viene esto de la Pascua? Para nosotros, para las personas de este tiempo, quizás no saben qué pensar. La Pascua, Navidad, la Pascua, los conejos, los huevos de Pascua, la Pascua. ¿Qué tiene que ver? ¿De dónde surge? Era la primera de todas las fiestas judías. La primera de las fiestas en el año. Habían varias fiestas, 3 principales y otras cuantas menores. Pero la primera fiesta que la nación de Israel tenía que celebrar al iniciar un año era la fiesta era la Pascua. Era la primera celebración. Una fiesta de un solo día, y casi podríamos decir de unas horas, porque solamente duraba unas horas. Una fiesta, cuando digo fiesta, una celebración, para recordar y dar gracias. Para recordar y celebrar. Para tener en memoria por todas sus generaciones. Los abuelos la pasaban a los hijos, y así de generación en generación. Cada generación la Pascua. ¿Recordar qué? ¿Celebrar qué? ¿Tener en memoria qué? Que un día ellos estaban de muchos años, después de estar muchos años como esclavos en Egipto, un día Dios los sacó a libertad. Un día Dios quebró el yugo de la opresión sobre sus vidas y los hizo libres. De eso se trataba la celebración. Celebrar que Dios los sacó a libertad, que el Señor quebró el yugo y los sacó de Egipto en libertad. En eso consistía la celebración de la Pascua. ¿Ve? Se celebraba, repito, a los 14 días del primer mes del año,
entre las dos tardes, entre tarde, noche, de carácter obligatorio. Si alguno por causa mayor no podía tomar la Pascua porque estaba contaminado por un muerto, por luto, por duelo, o estaba de viaje, con la fecha, le agarró la fecha en el momento que él estaba de viaje, había una excepción. Y entonces los que estaban por luto o porque estuvieron de viaje no pudieron participar de la Pascua, entonces podían celebrarla el mes siguiente, en el segundo mes, pero solamente que tuviesen esa excepción. Pero si alguien dejaba de tomar la Pascua, si alguien dejaba de celebrar la Pascua, por otra razón que no fuese estas excepciones particulares, la persona era cortada del pueblo de Israel. Si alguien no tomaba la Pascua, si alguien no le daba la importancia a esta ordenanza del Señor, la persona era cortada del pueblo de Israel, era expulsada del pueblo de Israel, porque había menospreciado el mandato del Señor. Siempre tenemos que movernos entre estos dos aspectos del carácter de Dios. Dios es un Dios de gracia, pero Dios es un Dios sumamente estricto. Dios es un Dios de gracia, pero Dios es un Dios sumamente estricto. Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios de juicio también. Dios es un Dios que recompensa, pero Dios es un Dios que castiga. El Dios que da la vida es el mismo Dios que impone la muerte como juicio también. Entonces siempre tenemos que movernos en esas dos, entre esos dos caracteres. Entonces sí, no pude celebrar la Pascua porque estaba viajando, tienes esta sección, ven y celebra la Pascua el mes siguiente. No celebré la Pascua porque, no sé, estaba muy ocupado. No hay excepción. Entonces eres cortado, serás cortado del pueblo de Israel. No puedo participar, no puedes participar de lo. Entonces nosotros debemos movernos también en esa condición, en esa comprensión del carácter del Señor. El Señor Jesucristo nos da, en Él tenemos completo perdón, en Él tenemos, por su gracia somos salvos inmerecidamente, sí. Pero eso también nos compromete a que somos de Él entonces y debemos vivir para Él y debemos guardarnos para Él y debemos tenerlo a Él presente y no podemos dejarlo en segundo lugar, tiene que estar en el primer lugar, tiene que estar en el primer lugar. La primera Pascua se celebró por mandato de Dios la noche entonces que los israelitas iban a salir de Egipto. Eso está descrito en Éxodo 12, si usted está tomando nota. Cada familia debía tomar un cordero o un animal de las cabras de 1 año de edad, un animal perfecto, que no tuviese defecto, macho de 1 año. Al sacrificarlo y al prepararlo, porque entonces lo iban a preparar para comerlo, no podían quebrarle ni un hueso, no podía ser partido ningún hueso del animal. Los huesos tenían que permanecer intactos. Debían tomar de la sangre del mismo. Hay una imagen allí, lo que sigue. Debían tomar de la sangre vertida en un recipiente y entonces juntar los marcos de la puerta, el dintel de la puerta, de cada una de las habitaciones. Estamos hablando de la primera Pascua que se celebró en Egipto. Ellos debían hacer esto, agarrar el animal, escogido el animal, ya lo tenían desde hace días apartado para eso, un animal perfecto de 1 año, lo sacrificaban y tomaban la sangre y la sangre la iban a colocar en la puerta de la casa, como una señal. La Pascua, la palabra Pascua significa que va a pasar, que va a pasar, que pasará. ¿Qué quería decir? Esa noche venía el Señor a ejecutar sus juicios en Egipto. Esa noche venía el ángel del Señor a imponer la muerte en cada casa,
como parte del juicio de Dios. Y donde el Señor viese la señal de la sangre, iba a pasar de largo y no iba a hacer nada. Esa familia iba a estar en paz. Pero donde no hubiese señal de sangre, venía el Señor, entraba a esa casa y iba a darle muerte al primogénito de cada familia. Desde el que estaba en el siervo del molino hasta el hijo de Faraón que estaba en el trono. Y eso es lo que significaba la Pascua. Entonces la señal de la sangre iba a estar allí, el Señor iba a pasar de largo, pasaría de largo en cada lugar. Moisés le dijo al pueblo de Israel que desde allí en adelante, ese sería el primer mes del año para ellos. Antes era otro, pero a partir de allí, a partir de ese tiempo, ese iba a ser para ellos el primer mes del año. Allí iba a comenzar para ellos el año. Y siempre debían entonces tener presente la obra de redención que Dios hizo con ellos al libertarlos del yugo y la esclavitud de Egipto ese día. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice que Cristo es nuestra Pascua. La Pascua es uno de los elementos de las celebraciones más importantes que encontraremos en el Antiguo Testamento. Una de las ordenanzas que, si lo podemos llamar así, ordenanzas más significativas que el Señor estableció allí, que pretendió el Señor que el pueblo de Israel los tuviese presente y comenzase el año con esa celebración y comenzase el año con ese pensamiento y comenzase cada nuevo año con esa imagen de que el Señor los hizo libres, de que la sangre del Cordero hizo diferencia en la vida de ellos, de que la sangre del Cordero marcó una diferencia entre quienes estaban con el Señor, quienes formaban parte del pueblo del Señor y quienes no estaban allí. Y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice, Cristo es nuestra Pascua. Le dice a los creyentes, Cristo es nuestra Pascua, que por nosotros fue sacrificado. Y realmente hay muchos paralelos entre el Cordero Pascual y el Señor Jesucristo. Yo solamente mencioné algunos, tomo algunos. De hecho, Juan el Bautista dijo del Señor Jesucristo que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado, el Cordero de Dios que había de ser sacrificado. Eso está en Juan capítulo 1, versos 29 y 36. El evangelista Juan dice que cuando el Señor Jesucristo murió, ningún hueso suyo fue quebrado. Y que esto tenía que ser así porque lo común era que a los crucificados les quebraban los huesos. Era lo más común. Después que el crucificado estaba agonizado tanto tiempo allí y se inclinaba sobre las piernas para tratar de respirar, para acelerar la muerte, venían los soldados, le quebraban las piernas, ya el hombre entonces no podía apoyarse para respirar y se ahogaba en su sangre y moría más rápidamente. Y eso era lo que hacían. Y cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, dice la Escritura, le quebraron las piernas a uno de los que estaba alrededor, al lado de él, le quebraron las piernas al otro. Pero cuando llegaron al Señor Jesucristo, que le iban a quebrar las piernas también, se encontraron con que el Señor Jesucristo ya estaba muerto. Y no le quebraron las piernas. Y dice el evangelista, y esto sucedió así para que se cumpliese la Escritura que estaba allá. David había hablado por inspiración del Espíritu Santo que ningún hueso del Señor sería quebrantado. Y eso está en el Salmo 34, verso 20. Y esto guarda entonces una relación también con el Cordero Pascual, que así como el Cordero Pascual no quebraba ningún hueso, así con el Señor tampoco quebraron ningún hueso. Así como la sangre del Cordero hizo diferencia en el juicio de Dios aquella noche en Egipto, la sangre de Jesucristo, dice Romanos 5:9, nos libra a nosotros de la ira de Dios y de los juicios de Dios que van a venir. Sobre esta tierra se van a desatar juicios. Sobre esta tierra se va a desatar la ira de Dios, que está así como que retenida, que está como que aguantada, pero la ira de Dios va a llegar un momento en que se va a desatar sobre esta tierra y los juicios de Dios van a caer sobre esta tierra.
Y dice la Escritura que la sangre de Jesucristo nos libra de esa ira que va a venir y nos libra de los juicios venideros. Romanos 5:9. Por el sacrificio del Señor Jesucristo fuimos nosotros también redimidos y libertados del yugo de Satanás y del poder del pecado. Hebreos 10, 12 al 14. Así como el Cordero Pascual marcaba el inicio de una nueva etapa, de un nuevo mes, de un nuevo año, segunda de Corintios 5, 17 dice que el Señor Jesucristo es el inicio de nuestra nueva vida. Nuestra nueva vida comienza en Cristo. Una nueva vida, cada uno de nosotros ha comenzado a vivir una vida nueva desde que estamos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva persona. Dice, las cosas viejas ya, y todas son hechas nuevas. El Señor Jesucristo es nuestra celebración. Ellos celebraban la Pascua con el Cordero Pascual. Nosotros celebramos al Señor Jesucristo. Nos ha sido hecho santificación, nos ha sido hecho justificación, nos ha sido hecho, ¿cuáles son las otras dos palabras? Sabiduría, justificación, santificación y redención, dice el apóstol Pablo. Para que si alguno se va a gloriarse, gloríese en Cristo, que nos ha sido hecho todas esas cosas. Y le damos alabanza al Señor por eso. Él es nuestra celebración, el Señor Jesucristo. Nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios 1:30. Bueno, entonces Ezequías entendió la necesidad de preparar y de realizar la Pascua. Lo primero que hizo es, se reunió con su gente, con su equipo, con los sacerdotes, supongo, con los profetas que estaban allí, con los consejeros, y dijeron lo siguiente: vamos a tomar la excepción. No nos da tiempo de preparar la Pascua ahora, pero vamos a tomar la excepción y vamos a organizarla para el segundo mes. Es lo que hicieron. Organizaron, decidieron hacer la Pascua en el segundo mes del año, en esa oportunidad. El versículo 2 nos dice: el rey había tomado consejo con sus príncipes, con toda la congregación, para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque no la podían celebrar, porque no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey, dice, y a toda la multitud, el que llegasen a ese acuerdo. Versículo 5 dice: y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel. Vamos acá con esto, por favor, disculpen. Sí, adelante, adelante. Sí, adelante. Miren un momento ese pequeño mapa. Después que murió Salomón, reinó David, dejó a Salomón. Salomón edificó el templo, el gran templo que ellos tenían. Pero después que murió Salomón, se produjo una división en el país. Y se produjo una rebelión. Y el país, la nación de Israel, se fracturó, se dividió. Y de allí en adelante hubieron dos reinos, uno en el norte y uno en el sur. Y la nación quedó dividida. Cosas que uno no puede entender. Pero la Biblia dice, esto venía de parte de Dios.
¿Cómo entenderlo? Menos todavía. O sea, esta división se produjo y dice la Escritura, y esto venía de parte de Dios. ¿Por qué Dios permitió que el reino se fracturara, se dividiera y quedaron 10 tribus prácticamente al norte, lo que dice allí Israel, y quedaron 2 tribus, 2,5, al sur, Judá? Jerusalén y el templo está abajo, en Judá. El templo quedó en el reino del sur, el reino de Judá. Allí quedaron los sacerdotes, allí quedaron los levitas, allí quedaron esas 2 tribus. Pero en el reino del norte quedaron prácticamente la mayoría de la nación, casi 10 tribus. Y allá entonces, por rivalidades y por cuestiones, el primer rey de allá lo primero que hizo es levantó 2 becerros para que la gente no fuera al sur, al templo. Para que la gente no vaya al templo, al sur, y no vaya a hacer que se nos vayan y nos abandonen. Vamos a levantarle aquí, le levantaron 2 becerros para que adoraran esos becerros allí. Y la gente comenzó a adorar esos becerros allí en el norte, en Samaria. Y la idolatría se extendió y se extendió y se extendió, y agarraron y adoptaron las religiones de los países cercanos y todo eso. ¿Qué sigue? Entonces, Ezequías va a realizar la Pascua. El reino ha estado dividido por muchos años y muchos reyes han pasado arriba y abajo. Y sin embargo, Ezequías dice, vamos a invitar a todos. Sin embargo, Ezequías dice, vamos a invitarlos a todos, desde los que están allá en lo último, allá en el norte, hasta los que están acá abajo. Y me parece tan preciosa esa actitud de Ezequías, porque él no es el rey de aquellos tienen su rey aparte. Él no tiene que ver nada con ellos, pero sin embargo, en su intención de restaurar al pueblo para con Dios, él quiere extenderle la invitación a todos. Y eso hace. Envía pregones, envía cartas. Seguimos. Dice la Escritura que está motivado y le dice a la gente, tenemos que hacer esto. Es urgente que hagamos esto. Yo no sé cuál es su experiencia, la suya. ¿Cuál es su experiencia con relación a cuando usted trata de presentarles el Evangelio a sus amigos, a su familia que no conoce al Señor, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos? Y ellos no entienden que si por uno fuera, uno los trajera casi que obligados para que escucharan el Evangelio. Porque esto es un asunto de vida o muerte. Porque sabemos que es así, que es un asunto de vida o muerte. Que el que conoce al Señor tiene la vida y el que no conozca al Señor se perderá para siempre. Se perderá para siempre. Y no hay otro camino, y no hay otro Salvador, y no hay otra manera. Y aunque digan muera en paz, descansa en paz, no habrá paz ni descansará en paz. Si no muere una persona en Cristo, jamás tendrá paz, sino tormento eterno y para siempre, dijo el Señor Jesucristo. Entonces esto es tan importante, y es tan importante que escuchen al Salvador, y es tan importante que escuchen acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que uno quisiera de alguna forma encontrar siempre la manera de presentarle y que deseasen escuchar y de invitarles. Y a veces no entienden porque
uno quiere siempre terminar hablando de estas cosas. ¿Y cómo no hacerlo si es que no hay algo más importante sobre esta tierra? No hay nada más importante sobre esta tierra ni sobre la experiencia humana. Ezequías les dice a las personas, al pueblo de Israel en toda la... Dice, determinaron hacer pasar pregón por todo Israel desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas por mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria, porque la realidad era que el reino del norte estaba pero en el suelo completamente. O sea, si Ezequías halló el reino del sur prácticamente quebrado cuando asumió el trono, el reino del norte estaba peor. Y los asirios lo habían venido sometiendo y quebrantando y se estaban llevando a la gente y habían, pero prácticamente puesto en ruinas todo el reino. Y Ezequías le dice, vuélvanse al reino, vuélvanse al Señor, vuélvanse a Dios. Y dice, y Dios hará algo con el remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres, como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová, venid a su santuario, el cual ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que lo tienen cautivos y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente, misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Estaba bien claro Ezequías en todo lo que decía. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón. ¿Qué sigue? Nosotros vimos allá el dibujito, norte y sur. Ajá, pero ese dibujito son todos esos nombrecitos que están allí. Y cada uno de esos nombrecitos son ciudades. Jairo se ríe, pero sí. Cada uno de esos nombrecitos son ciudades, son poblaciones. Allí hay caminos, allí hay montañas, allí hay valles, allí hay llanuras, hay toda una extensión, es todo un país. Y es correos que salieron pero a la carrera porque es cuestión de días. La Pascua se tiene que celebrar en cuestión de semanas y tenían que llevar toda esa información. Y cada uno de esos colorcitos es una de las tribus. Y cuando dice desde Aser allá en el norte, hasta acá, hasta la parte del sur, pasando por cada uno donde estaban cada uno de esas regiones, como que nosotros dijésemos de los estados, pero eran las tribus. Así avanzaron, así llevaron el mensaje con urgencia. Hay otro dibujo, adelante, seguimos. ¿Cuál fue el resultado? La gente salió, los mensajeros, los correos salieron. ¿Cuál fue el resultado? Número 1. Ese fue el primer resultado. La gente, el pueblo de Israel en los distintos lugares, cuando escucharon el mensaje de Ezequías, se echaron a reír y se burlaban de Ezequías. Y uno esperaría, oye, y el pueblo se va a arrepentir y el pueblo va a venir y va a escuchar la palabra de Dios. No, el pueblo lo que se burlaba de los mensajeros del rey, se reían de los mensajeros del rey. Dice el verso 10, pasaron los correos, dice, mas se reían y se burlaban de ellos. Sin embargo, con todo, algunos hombres de Aser, de Manasés
y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Yo no sé, sí, supongo, tengo que asumirlo así, que esa palabra es a propósito. Dice, algunos hombres se humillaron. ¿Por qué la gente no se acerca al Señor? ¿Por qué la gente no se acerca a Dios? Y podemos decir tantas cosas de por qué no se acercan. Pero para acercarse a Dios hay que humillarse. Y si alguien no está dispuesto a humillarse, nunca se acercará a Dios. Porque Dios es el Dios altísimo, porque Dios es el grande y nosotros no somos nada. Y hay que reconocer que no somos nada, que nosotros somos, como dice la Biblia, somos polvo, al cual el Dios, el soplo del Omnipotente dio vida, pero no somos nada, ni podemos nada, ni en nuestra capacidad tenemos nada. Y entonces, y por nuestros méritos no podemos nada, y no tenemos nada. Cuando usted se pone a ver, ¿tenemos sabiduría? No tenemos sabiduría. ¿Tenemos fuerza? No tenemos fuerza. ¿Tenemos el poder de transformar? No tenemos el poder de transformar nada. ¿Podemos dar vida? No podemos dar vida. ¿Tenemos dominio sobre la vida y la muerte? No tenemos dominio sobre la vida y la muerte. Podemos, aunque sea como dijo el Señor Jesucristo, con esfuerzo, añadir un poco más, ponerme más alto. No, no puedes añadir ni siquiera estatura. ¿Qué podemos hacer? Y todo lo dependemos, en todo dependemos del Señor. Entonces, creo que es muy a propósito. Dice que esta gente, pero hubieron unos poquitos, los otros se burlaban, los otros se reían, pero hubieron algunos que dijeron, esto tiene razón. Tenemos que buscar al Señor, tenemos que tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Y dice, se humillaron y fueron y vinieron a Jerusalén. Alguien ha dicho, para entrar al Señor hay que bajarse, hay que humillarse, hay que arrodillarse y pasar porque la puerta es así, bajita. Sí, yo creo que es una buena figura. Necesitamos humillarnos. Necesitamos realmente dar la honra al Señor, adorar al Señor, honrar al Señor, reconocer que Él es y solamente Él es. Y dice que la mano de Dios, dice el verso 11 y 12, estaba obrando. En Judá, dice la Escritura, también estuvo la mano de Dios. O sea, la mano de Dios estaba en esos poquitos hombres que se humillaron, pero también en Judá, en el reino del sur, la mano de Dios estaba obrando. Dice, para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. ¿Qué sigue? Por favor, disculpa. En algún lugar tendrían que tener algo parecido. Habían miles de personas allí y eran muchos los animales que tenían que sacrificar. ¿Qué es lo primero que hicieron? Seguimos. La fe siempre, si es verdadera fe, si es fe genuina, la fe siempre nos lleva a la acción, mis hermanos. La fe siempre tiene que llevarnos a la acción. Si mi fe no me lleva a actuar, o no es fe, pero la fe bíblica siempre nos tiene que llevar a la acción. Y hay a veces el pensamiento en algunas personas, dicen, bueno, yo tengo fe en el Señor, pero yo no hago esto, yo no hago aquello, yo nunca voy a la iglesia, yo no leo la Biblia, pero yo tengo fe en Dios. No, pero es que no tienes verdadera fe. Porque la verdadera fe siempre te va a llevar a la acción.
Y en este caso a vivir de conformidad con la palabra que Dios mismo ha dado. ¿Por qué están ellos reunidos allí? Porque Dios lo mandó. ¿Por qué están en Jerusalén? Porque Dios lo mandó. ¿Por qué están reunidos en esa fecha? Porque Dios lo mandó. ¿Por qué tienen que estar con todo ese rebaño de animales? Porque Dios lo mandó. ¿Por qué hacen todo ese tipo de preparativos tan particulares? Porque Dios lo mandó. ¿Por qué estamos nosotros hoy acá? Y no nos quedamos en casa. Y tendríamos que decir, porque Dios también lo mandó. ¿Por qué los cristianos tienen que reunirse cada semana? Porque Dios lo mandó. ¿Por qué los cristianos siempre están leyendo la Biblia? Porque Dios lo mandó. ¿Por qué nosotros? Entonces siempre tendremos que llegar a lo mismo. ¿Por qué el empeño, la inquietud? ¿Por qué la inquietud del pensamiento? ¿Cómo hago para hablarle? ¿Cómo hago para invitarlo? ¿Cómo hago para, de alguna manera, presentarle una... La fe tiene que llevarnos a eso, a la acción. Y algo de lo primero que hicieron, limpiaron a Jerusalén de la idolatría. Ezequías está asumiendo el reino y la ciudad estaba cundida de idolatría. Una de las primeras señales cuando alguien comienza a tener un encuentro verdadero con el Señor, con la palabra de Dios, con el Evangelio, con el Salvador, comienza a limpiar su vida. Comienza a limpiar su vida de la idolatría. Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Un ídolo no solo es una imagen. Un ídolo es aquello que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Sea una persona, sea algo que me gusta, algo que me apasiona, pero que está ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Ellos limpiaron a Jerusalén de la idolatría. Dice en el verso 14, en el 15, perdón, entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Parece ser que el pueblo respondió más vivamente y los sacerdotes quedaron boquiabiertos porque llegó el pueblo, vino gente y ellos ni se habían preparado, como que no esperaban mayor cosa ellos tampoco. Y entonces dice, llenos de vergüenza los sacerdotes y los levitas, cuando vieron toda esa multitud, procedieron ellos también a santificarse y a disponerse para la obra, a llevar los animales, los holocaustos a la casa del Señor. Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de mano de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados. Y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. ¿Sabe? Dios, saliendo un poco del tema de la Pascua, pero Dios había hecho provisión y previsión para nuestra necesidad de santificación. Nosotros necesitamos santificarnos continuamente, limpiar nuestras vidas, repudiar lo que no es, lo que no conviene, lo que no es del Señor, lo que no es de la nueva vida, lo que se nos pega, lo que sin descuidar, lo que sin darnos cuenta vamos asumiendo, vamos tomando y de repente eso no es del Señor. Y necesitamos santificarnos. Necesitamos limpiarnos.
Y eso es necesario para que podamos acercarnos al Señor y tengamos comunión con el Señor. Y eso es algo muy personal. Eso es algo de cada quien con el Señor. Pero es importante que reconozcamos, que veamos, ellos allí tenían que decir, no, la verdad es que yo estoy aquí, pero no estoy preparado, le dirían algunos. Yo vine a la Pascua, pero yo no me limpié, yo no estoy santificado. Le decían ellos al sacerdote, y entonces el sacerdote venía, entonces tenía que hacer el ritual de santificación y de purificación por ellos. Porque aunque estaban allí, aunque eran del pueblo de Dios, aunque habían venido a la convocatoria, aunque habían venido a celebrar la Pascua, sin embargo no estaban santificados. Y a nosotros nos pasa, a nosotros los cristianos nos pasa mucho, y estamos en Cristo y somos cristianos, y venimos a la iglesia, vamos a la reunión en el templo, y muchas veces nos encontramos con que no estamos viviendo santificadamente, que nuestra vida no está limpia delante del Señor, y tenemos que santificarnos para el Señor. Versículo 18. Dice, porque una gran multitud del pueblo de Efraín, de Manasés, de Isaacar y de Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Pero Ezequías oró por ellos, diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de la purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Alguien diría, ¿a Dios no le importa? No, a Dios sí le importaba. Pero el Señor puso el sentir en el corazón del rey, y el rey oró, y Dios oyó la oración del rey a favor del pueblo, que le estaba pidiendo que al Señor que por favor y dice, y Dios sanó al pueblo, y Dios sanó al pueblo. ¿Cómo terminó todo? Versículo 27. Dice, después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo. Y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá, quebraron las estatuas, destruyeron las imágenes de acera, derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. ¿Qué tendremos que hacer nosotros? ¿Qué tendrás que hacer tú? ¿Qué tendrá que hacer usted? Estamos acá. ¿Qué tendremos que hacer en nuestra vida? ¿Qué cosas tendremos que tomar de nuestra vida? ¿Qué arreglos? ¿Qué tendremos que examinar, que limpiar, que purificar? Estamos llamados, hemos sido tomados por el Señor para ser de Él, para que nuestras casas sean de Él, para que nuestras familias sean de Él, para que donde usted esté, entonces dice, este es territorio del Señor, este es campo del Señor, este es territorio del Señor, para que celebremos que somos de Él. ¿Cómo celebramos que somos de Él? Cuando estamos acá, celebramos que somos de Él. Con celebramos que somos de Él. Al practicar las cosas que la palabra de Dios
nos dice que debemos hacer como cristianos, celebramos que somos de Él. Reafirmemos nuestra identidad, que somos de Él, mis hermanos. Y celebre usted que es de Él. Celebre usted que es de Él, que le pertenecemos a Él. Vamos a orar un momento. Señor y Padre Celestial, nuestra identidad en todo sentido procede de usted, Señor. Estamos hechos a su imagen y semejanza. Usted nos dio la vida. Hemos venido a ser nuevas personas desde que el mensaje de la palabra del Evangelio llegó a nosotros. Tenemos una nueva identidad como hijos suyos, como hijos de Dios, desde que reconocimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro dueño, como nuestro Rey. Y celebramos que somos suyos cada vez que estamos acá reunidos en este lugar. Y con el paso del tiempo hemos estado fortaleciendo nuestra identidad como hijos suyos, como iglesia de Cristo, como pueblo del Señor. Y sin embargo, bendito Padre, de tiempo en tiempo necesitamos ser renovados, avivados, como despertados o santificados en algunas áreas y aspectos de nuestra vida. Queremos agradecer de que usted ha hecho provisión eterna y suficiente para nuestra necesidad. Y nuestra Pascua, que es el Señor Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo, fue sacrificada ya. Y en su sangre tenemos redención y salvación y justificación. Pero necesitamos, Señor, que la realidad de ese hecho, que la realidad de esa obra impacte nuestra vida cotidiana, influya más determinantemente sobre nuestra manera de sentir, de ver y de vivir la vida, Señor. Que podamos experimentar la muy especial condición en la que nos encontramos en Cristo Jesús, que hemos sido redimidos por su sangre, que hemos sido libertados por su poder, que hemos sido santificados con su presencia, que hemos sido hechos libres para Dios, para vivir una vida de propósitos, de frutos, de plenitud, una vida que trasciende, una vida significativa, una vida de
de gozos, de paz, de triunfos ante la adversidad, ante el pecado. Henos aquí, bendito Padre Celestial. Solamente rogamos que su Espíritu Santo nos asista, que su Espíritu Santo nos ayude, que usted también hoy nos santifique, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea santificado, como dijo el apóstol Pablo. Sea santificado todo nuestro ser para usted. Y podamos celebrar la Pascua, podamos celebrar, Señor, esta comunión que tenemos, podamos celebrarla con libertad, con limpia conciencia, con paz, con gozo, con gratitud, con agradecimiento en nuestros corazones, Señor. Y podamos honrarle, y podamos adorarle, y podamos expresarle un amor sincero con nuestros labios, pero que surge de adentro de ese reconocimiento de su grandeza, de su amor, de su poder, de esa obra que usted hizo por nosotros que nos sobrepasa. Gracias por habernos escogido, gracias por habernos llamado, gracias por habernos santificado, gracias por sostenernos, Señor. Gracias porque cuando nos hemos apartado, sin embargo, usted ha insistido, Señor, y nos ha llamado nuevamente. Gracias, bendito Señor y Padre Celestial, porque fue usted quien nos escogió. Gracias, Señor, por habernos tomado pues para ser suyo. Hoy celebramos que somos suyos, Señor. De esta forma sencilla, Señor, con nuestra oración, con nuestras palabras. Y ahora, Señor, con los elementos que nos recuerdan al Señor Jesucristo, con los que recordamos y honramos al Señor Jesucristo, con estos elementos celebramos que somos suyos, Señor. Eternamente suyos. Y alabamos y adoramos su nombre por ello, en Cristo Jesús, Señor y Salvador. Amén y amén.